Primero vamos a tratar de poner en contexto el escándalo con Españolo, que seguramente no habrán escuchado, pero todavía no lo escuchen con ese nombre, pero van a escuchar de los escándalos en la Argentina y sobre todo de los sobresaltos en los mercados que vienen de la mano cuando la política cruje. El origen básicamente es un escándalo con un audio filtrado de Diego Españolo, exdirector de la ANDIS. La ANDIS es la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se detalla un mecanismo de recaudación ilegal en la compra de medicamentos, precisamente para mayor sensibilidad para gente discapacitada. En los audios se menciona a la hermana y algo más que hermana del presidente, porque, y no voy a meter en algunos temas escabrosos que algunos hablan, sino simplemente porque es el centro de la acción de este gobierno, es la gran inspiradora de lo que Milei hace, ¿no? Es como que es inseparable Milei de su hermana, no es una hermana cualquiera. Entre ellos también al operador político Eduardo Menem, conocido como Lule Menem, y a una serie de actores que están salpicados por un circuito de contrataciones direccionadas con una droguería, una farmacia, una farmacéutica, la suizo-argentina, que recibió contratos por millones de dólares o de pesos. Españolo fue echado de inmediato, lo cual prenunció que esto tocaba una víscera sensible, ¿no? Porque los gobiernos suelen no echar a los funcionarios hasta que no hay 10 sentencias firmes, por lo menos. Pero en este caso actuaron rápido y curiosamente eso levantó más la sospecha, porque aparentemente el presidente y su hermana están en el centro de esta acción. Ahora, recientemente, hace unas horas, apareció una nueva filtración que la sacó Radio 10 en el programa de Jorge Rial y difundieron audios de Españolo más claros, sin ruidos técnicos, donde, entre otros, aparecen Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, antes era el Ministerio de Trabajo, creo, no sé, porque Milei hace cosas muy raras, ¿no? Donde ella es acusada por este españuelo de haberlo expuesto frente a Karina Milei y frente a su hermano, y yo leo el textual: hacerse la pelotuda para borrarse. También apareció nuestra vieja amiga Diana Mondino, la que dijo que Argentina no tenía nada que hacer en los BRICS y que reconocía, ¿se acuerdan? Tenían reuniones con el embajador, que no era un embajador, de Taiwán, porque ella prefería reconocer a Taiwán sobre China. Bueno, en su breve reinado armó unos cuantos desaguisados en materia internacional, había constantemente que ir apagando los incendios que armaba Mondino, que después terminó rematándola hace poco diciendo que con el escándalo de Libra, ¿se acuerdan de Libra, la criptodivisa, por no decir criptoestafa, que hubo con el gobierno de Milei? Bueno, la señora Mondino finalmente dijo que o Milei estaba desinformado o era estúpido, tratando de defenderlo aparentemente, ¿no? Uno ya no sabe quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Bueno, Diana Mondino también terminó señalada en conflictos internos y de la trama de negocios vinculados. Estos audios refuerzan la idea de que no fue un solo archivo manipulado, sino una serie de grabaciones que desnudan un entramado extendido a otros ministerios. Para ir ordenando, entonces tenemos a la droguería suizo-argentina, que aparece como el eje del trama. En menos de 20 meses firmó 28 contratos con el PAMI, que es el programa que asiste a los jubilados en la Argentina. Aparentemente, después del estallido de este escándalo, el 22 de agosto,
recibió igualmente otra adjudicación de 45 millones de pesos. Se investiga, en realidad, si la empresa operaba como un vehículo de retornos ilegales hacia el círculo presidencial. Y ese es el eje de la sensibilidad del tramo. El oficialismo no atina a encontrar una estrategia creíble. Karina Milei aparece que, según denuncian los medios, ha tenido la idea de forzar la renuncia de un diputado de la Libertad Avanza para que este buen hombre español asuma una banca y así tenga 2 años de fueros, por lo menos, blindándolo por ese tiempo de la justicia, ¿no? Obviamente esto es para tratar de salvar al gobierno de Milei, ¿no? Porque todos sabemos que después de 2 años se va a quedar sin fueros, siempre y cuando no caiga en desgracia Milei y este hombre también le sean retirados los fueros por la propia Cámara, ¿no? Porque si no, bueno, imaginemos que con este escándalo que se refugie como diputado en la Cámara de Diputados, es como que, bueno, esto parecería ser más un aguantadero que una asamblea donde se trazan las leyes que va a gobernar el país, ¿no? Lamentablemente, tal vez sería una especie de sincericidio de parte de la clase política. La idea, dicen que se la sugirió un abogado, Francisco Neto, cercano tanto a Españuelo como a los hermanos Milei. Obviamente todo esto está tensando la situación interna. Yo estoy más o menos relatando esto para aquellos que están desinformados o para, sobre todo, aquellos que viven en el exterior, que le van llegando las noticias dispersas y a veces cuesta ordenarlas y entenderlas. El clima interno entonces empieza a ser de fractura. Se menciona personajes como Santiago Caputo, que estaría bastante disconforme con lo que está sucediendo, y la propia dificultad de convencer a los diputados libertarios para que dejen su banca para que alguien que está a punto de ir preso por corrupción la ocupe como diputado. Es una maravilla esto. Lule Menem, del oficialismo, bajo presión del PRO, parece ser elegido de alguna manera o señalado como uno de los fusibles, porque claro, cuando un escándalo salpica a un presidente, se hace saltar un fusible antes para preservar la figura presidencial. Tiene que ser algo muy grave para que caiga el presidente. Y este Lula Menem, por lo visto, no lo ha tomado demasiado bien y y a medianoche negó tener cualquier vínculo con Andis y acusó, adivinen qué, al kirchnerismo, a la oposición política, de hacer una operación. Pagaba 2 pesos que iban a decir que esto es culpa del kirchnerismo. Evidentemente, esto es algo que va por otro lado, que el kirchnerismo después lo intente aprovechar o no. Es algo circunstancial, pero se está haciendo cada vez más costumbre de yo engancho a alguien en un acto de corrupción y la crítica y el descargo es me hicieron una cama. Básicamente es una expresión que se usa en la Argentina para decir que te pusieron una trampa. Muchachos, te pusieron una trampa, todo bien, pero el delito lo cometiste igual. O sea, no te exculpa que alguien lo haya planificado. Si yo voy y hago un acto de corrupción de este tipo y alguien lo graba, sí, está bien, ok, es una operación política, pero yo soy culpable igual. Ese es el problema de que a veces parece que esto no se entiende. Y Martín Menem trató de blindar a su primo y a Karina Milei, diciendo que él ponía las manos en el fuego por Lula y por Karina. Guillermo Franco intentó despegar al gobierno vinculándolo a Españuelo con, adivinen con quién, con Villarroel, como si Villarroel hubiese sido un extraterrestre que apareció ahí de golpe como vicepresidenta y no ocupó la foto presidencial, aunque aparecieron fotos que demostraban que Españuelo era un personaje cercano al presidente Milei. Adorni,
yo no juro que este país es generoso para que realmente Adorni sea alguien que en algún momento se lo baraje como una posible figura electoral, ¿no? Pero bueno, esto tal vez es una cuestión mía. Se limitó a dar mensajes evasivos, mientras que el resto del gabinete hace silencio por el temor de que aparezcan nuevos audios o videos comprometedores, y yo creo que hay de uno se está preguntando si este u otros escándalos en el futuro pueden llegar a saltar porque estén grabados y entonces nadie quiere hacer ruido. Por supuesto, lo primero que se hizo es lo que corresponde en un país serio, en un país que intenta salir adelante de una crisis terminal, que es medir cómo esto incide electoralmente. Mariel Fornoni y Hugo Jaime, dos encuestadoras, coinciden en que la combinación entre la corrupción, porque se destapan casos de corrupción todos los días, más el deterioro económico, que el gobierno sigue negando con la persistencia de algunos libertarios, es básicamente un cóctel letal para las ambiciones de Milei. La corrupción pasó entonces al primer lugar de la agenda social, ahora desplazando inclusive la inflación, que era lo que querían que se tome como eje. En la Argentina hay una particularidad. Se intenta que la inflación sea el eje de todos los problemas. Claro, la inflación es verdad que ha azotado y que come el poder adquisitivo, pero también es cierto que la inflación, si se acompaña con aumento de salarios, es un problema, pero se sobrelleva, y Argentina hace décadas que vive con ese problema. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal, pero se puede sobrevivir con inflación. Sin embargo, es una excusa perfecta para aplicar cuánto plan de concentración de las riquezas pueda haber, existir. Y entonces, bueno, la inflación es la excusa para aplicar eso. Por Dios, cualquier cosa es preferible a la inflación. Por lo tanto, la inflación es algo que la gente repite y no se da cuenta que si no le alcanza el sueldo no es solo por la inflación. La inflación es una consecuencia, es una parte del problema. Pero si vos tenés una inflación baja y tus salarios te los congelaron debajo de esa inflación y no te los aumentan por encima de la inflación, de a poco te van comiendo tu poder adquisitivo. Esto parece que ya sabemos que en la Argentina es así, ya lo hemos vivido, pero parece que como aparecen generaciones nuevas a las cuales se intenta hacer creer que no tienen que escuchar la experiencia de los mayores y que es suficiente con su propia experiencia de vida, parece que nunca se dan cuenta de que esta historia se repitió varias veces en la Argentina. Bueno, entonces decía que la corrupción pasó ahora a ser el primer lugar en la agenda social, algo que Milei en realidad se supone que venía a combatir, y los analistas especializados en andar olfateando cómo pueden ser las tendencias electorales, creen que esto puede ser un punto de quiebre similar al de la fiesta de olivos de la gestión Fernández. La fiesta de olivos fue mientras los argentinos estaban siendo encerrados por la pandemia, por las medidas de profilaxis. Bueno, el presidente y a su entonces acompañante y que hacía las veces de primera dama, Fabiola, se les ocurrió hacer una fiesta. Y bueno, esto salió a la luz y produjo un escándalo, y a la gente, la verdad, no le cayó muy bien que mientras no la dejaban salir ni siquiera a trabajar, el presidente andara de fiesta. Bueno, la suposición es que esto puede afectar y mucho las elecciones de término medio. Hasta tal punto creo que la cosa se ha complicado que aparecieron reacciones externas. Y empezaron las versiones sobre el gobierno de Trump, que observa con cautela qué es lo que está empezando a pasar en la Argentina. En términos generales, respalda el gobierno de Milei, pero la realidad es que considera, según informan los medios en la Argentina, que el plan económico está prendido con alfileres y que Trump ha demorado por ello reuniones bilaterales y lo habría plantado en eventos, como se acuerdan cuando fue a Estados Unidos Milei y ahí apareció con una motosierra haciendo un show con Elon Musk, y parece que a Trump no le gustó demasiado lo que estaba haciendo, que no solo no le gustó que le robara o le intentara robar protagonismo, sino yo creo que, pues creo que Trump está un poquito más allá de eso,
sino que creo que en realidad lo que le molestó a Trump era la cercanía con Elon Musk, dado que después vimos que con Musk las cosas no estaban del todo bien. Y en estas cuestiones, en medio de esto, lo tenemos a Milei intentando conseguir un préstamo extraordinario del Tesoro de los Estados Unidos, que por supuesto necesita un guiño del presidente Trump. Y por ahora parece que la renuncia de Washington es manifiesta y Trump es como que mira para otro lado, dice estoy muy ocupado y al igual que nunca lo recibió a Milei, bueno, sigue con la misma posición con respecto a entregarle más plata. O sea, básicamente lo importante de esto es que el escándalo de coimas de la Andis ya no se reduce a un funcionario caído, sino que apunta al corazón del entorno presidencial, a la propia hermana del presidente, que es su principal operador político, y a, por lo visto, ministros y funcionarios actuales y que son claves en la estructura. La justicia, y este es un detalle a prestar atención, por eso yo le digo que vamos a aplicar los mismos métodos de análisis que aplicamos cuando hablamos de un país X. La justicia avanza rápido y no es una virtud de la justicia argentina avanzar rápido cuando hay un gobierno en ejercicio. Normalmente la justicia, cuando hay un gobierno en ejercicio, archiva todas estas cosas, las dilata y espera que el poder político resuelva sus problemas antes de actuar. Es muy raro ver que la justicia acelere en esto. Ha hecho allanamientos, secuestros de dólares, contratos que están bajo estudio, y todo esto es una señal de que algo está pasando. El oficialismo no atina, como decíamos, a tener una respuesta adecuada, solo contradicciones, maniobras que intentan blindar al presidente y a su hermana, pero todo va alimentando la percepción de que nos empezamos asomar a una nueva crisis. El impacto electoral entonces es inmediato, estamos en un contexto de inflación y deterioro económico e internacionalmente, como decíamos, Trump y Estados Unidos observan a la distancia con un respaldo renuente, que no es pleno. La realidad es que no sabemos si esto es una operación política o no, pero se le parece. Y eso es más grave en sí, casi que lo que estamos contando, porque si hay una operación política de este estilo contra el presidente, no es porque lo hace la oposición kirchnerista, es porque hay factores de poder realmente poderosos que están decidiendo bajarle el pulgar al presidente. Ya hizo demasiado, tal vez para su paladar. Está bien, está mal, no sé si está bien o está mal, yo solo relato lo que estamos viendo. El escándalo por estas coimas y los números económicos flojos, dado que el consumo está desplomándose, el desempleo está en alza, los salarios no se recomponen. Esto está empezando a erosionar la base electoral de Milei. Básicamente todos los indicadores económicos que uno pueda ver están negativos. Las perspectivas son malas, simplemente son malas, y no alcanza la narrativa anticasta para seguir sosteniendo esto, sobre todo cuando aparecen contradicciones como los vínculos de su hermana, de Españolo y de Menem. El superávit fiscal no se traduce en bienestar popular y la gente un tiempo te escucha hablar de qué bueno el superávit fiscal, porque esto va a ser maravilloso, pero cuando van pasando los meses y el superávit fiscal no solo se va deteriorando, sino en realidad no mejora, sino empeora las condiciones de vida, porque ese superávit está logrado no con una expansión de la economía, sino con una restricción del consumo más básico de los argentinos, bueno, la cosa se empieza a poner peliaguda. La inflación sí está ahora en alrededor de un 2% mensual, mucho menos de lo que estaba en su momento, pero con la recesión y sin perspectivas de recuperación de ingresos, en términos de popularidad
no es buena. Su figura de outsider incorruptible también se golpea por escándalos como el de hoy, y en definitiva, la percepción pública sigue reafirmándose en que el sistema está viciado en sí. Y ahora me gustaría aclarar una cosa, porque cuando uno habla de la política argentina es inexorable hacer referencia a la embajada de los Estados Unidos. O sea, la política argentina se decide en Washington, esto lo sabemos todos. Todos los candidatos presidenciales, es decir, todos los políticos que tienen aspiraciones de ser presidentes, viajan a Estados Unidos antes para conseguir los apoyos y luego que son nominados, viajan a Estados Unidos a dar explicaciones y probablemente hagan lo propio cuando sean elegidos, excepto que tengan una retórica muy antiestadounidense, entonces obvian este paso, aunque en un segundo plano siempre tengan el oído puesto en lo que se dice en Washington, porque en Washington suben y bajan el pulgar. Entonces es interesante saber qué es lo que pasa entre Trump y Milley. Porque a nosotros nos han dicho hasta el cansancio, dado que Milley se ha presentado como un fanático de Trump y Trump le dio un par de palmaditas en la espalda, nos han dicho que Trump es Milei en la Argentina y nosotros, muchas veces en soledad, con mucha gente que se ha enojado con nosotros, explicamos que no, que el programa de Milei no es el programa de Trump. Esto lo empezamos a decir desde antes de las elecciones. O sea, había solo una consonancia en la mirada hacia lo que era el progresismo, la izquierda y la visión de los derechos de género, que inclusive ahí había diferencias, porque ambos estaban en contra de todo lo woke, la diferencia que Milei solo estaba en contra porque no quería pagarlo de su bolsillo, no quería que el Estado lo pague ese costo. Después, en realidad, su frase siempre se resumía eh, a decir que su política era el respeto irrestricto de los derechos del prójimo. O sea, básicamente hacer lo que se te dé la gana mientras no me pidas plata a mí. Trump, empecemos por considerar lo que es, ¿no? Trump es un líder absolutamente pragmático y que mide las cosas en función de su utilidad, ¿no? O sea, lo hemos visto en todos lados, es una cosa bastante ya sabida. Milei apostó fuerte al trumpismo global, al CEPAC, a las motosierras, las fotos con Elon Musk, pero en los hechos hay un problema. El modelo de Milei es del librecambismo extremo, totalmente opuesto al American First de Trump. Esto lo hemos venido repitiendo casi en soledad, porque a la oposición progresista, kirchnerista, filo kirchnerista y demás, les sirve asociarlo con Estados Unidos y con Trump en una masa sin diferenciar, porque eso a ellos les da un aire de contestatarios y anticapitalistas, aunque sean exactamente lo contrario y sean parte en realidad de un bando que se opone a Trump en Estados Unidos. El kirchnerismo y todas esas secuelas son, en el mejor caso, los socialdemócratas, los liberales de Estados Unidos, es decir, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, que instrumenta su red de poder a través de la socialdemocracia europea y otros. Pero ellos son eso, son la parte demócrata de la historia. Solo eso. No son partidos revolucionarios, ni siquiera son prorrusos. Es más, tienen relaciones cada vez más tensas con los rusos porque evidentemente ellos responden a sus jefes. Esto es clave, porque si nosotros no entendemos lo que pasa externamente, no entendemos lo que pasa en la Argentina. Por eso hay que linkear, unir, encadenar los sucesos de la Argentina con los sucesos de Estados Unidos para comprender el cuadro general. Elon Musk, por ejemplo, se peleó abiertamente con Trump y Milley se mostró particularmente cercano a Elon Musk. Y esto no fue una buena idea. Entre los desaciertos por ser mal asesorado seguramente de Milley y porque él de por sí no tiene idea de lo que está haciendo,
es haber apoyado a Zelensky. Otra de las cosas que nosotros explicamos, una apuesta muy complicada, sobre todo, primero porque era contramano de lo que hizo en la historia argentina, porque no estaba bien y todo eso que ya sabemos. Pero si quieren hacerlo en términos absolutamente pragmáticos, porque ya se veía que la posibilidad de que Trump vuelva al poder era una posibilidad muy certera, bastante probable. Lo que no sabíamos era si lo iban a dejar. Pero vos no podías trazar un programa de gobierno olvidándote de esa posibilidad y actuando como si no existiera. Entonces, no había ninguna necesidad de invitar a Zelensky a la asunción presidencial, no había ninguna necesidad de sobreactuar tratando de mandar 3 helicópteros, 2 helicópteros, me acuerdo, que finalmente ni siquiera se pudieron mandar, de hablar de intrometerse y ayudando a Ucrania. No había ninguna necesidad de hacer eso. Eso simplemente fue una sobreactuación de las que es muy afecto a Milei, que después se le vuelven en contra. Y ahora se le volvió en contra. Milei y Mondino hicieron un movimiento absolutamente torpe e innecesario. Pero eso no es lo peor, porque en definitiva, desde Washington imagino que le dirán, como le han dicho a Milei, bueno, terminarlo un poquito con Zelensky, y fíjense cómo fue bajando aceleradamente el perfil Milei sobre su relación con Zelensky, y ahora prácticamente ha pasado al olvido. Hay algún hecho, gesto aislado de algún, sobre todo de alguno de sus seguidores que no termina de comprender exactamente cuál es el juego de la geopolítica y creen que es una buena idea mostrarse cerca de Kiev, cuando en realidad es una pésima idea mostrarse cerca de Kiev para Trump, porque en Kiev están los enemigos de Trump. Hay un tema que me parece más importante, que es entender el planteo económico. Nosotros muchas veces dijimos que Trump no era el que apoyaba efectivamente a Milei, que habían créditos que se aprobaban de Estados Unidos, pero esto tenía que ver con la correlación de fuerzas internas y cómo los presidentes regulan los actos de gobierno, pero no porque les simpatizara en lo particular Milei. Veamos el equipo económico de Milei para saber de qué estamos hablando. Milei tiene personajes como Caputo, como Daza, que son vistos básicamente como globalistas de Wall Street, cercanos al FMI, cercanos a la ortodoxia liberal y no al nacionalismo económico de Trump. Y sobre todo, Caputo es el ministro de Economía, tiene una trayectoria que está ligada al JP Morgan, al Deutsche Bank, bueno, Axis, su propia consultora, fue ministro de Finanzas de Macri y presidente del Banco Central, ¿no? La red de vínculos de Caputo lo pone con una muy estrecha relación a los actores principales de Wall Street, como el JP Morgan que mencionamos, Goldman Sachs, BlackRock, Templeton. Es un hombre de confianza del FMI, consiguió negociar un stand-by récord en el 2018 en el gobierno de Macri con Lagarde. ¿Se acuerdan? No cualquiera hace eso, él lo hizo por sus vínculos. Y él responde a un modelo liberal globalista ortodoxo. ¿Qué significa esto? Endeudamiento externo, apertura financiera, alineamiento con organismos multilaterales. Internacionalmente responde entonces al ecosistema del capital financiero anglosajón, no al nacionalismo económico que impulsa Trump. Otro de los grandes pesos pesados del gobierno actual es Federico Sturzenegger. Sturzenegger tiene una trayectoria académica ligada a la Universidad de Harvard y a la UCLA, fue presidente del Banco Ciudad, fue presidente del Banco Central de la República Argentina, también con Macri. Fíjense que es el equipo de Macri. Tiene una red de vínculos ligados a think tanks liberales, como el Cato Institute, el Hoover, el Peterson Institute, y tiene contactos con el Banco Mundial y el BID. Su modelo, ¿cuál es?
librecambismo doctrinario, privatizaciones, desregulación, ley ómnibus, apertura indiscriminada, básicamente, otra vez, ortodoxia liberal. ¿Dónde está el libertario en esto? ¿Dónde está el modelo de Trump? No está. Internacionalmente es un cuadro ligado al globalismo, al estilo más duro, el de Chicago, y más cercano al consenso de Washington que al nacionalismo económico. Trump defiende los aranceles, la industria nacional, el control del dólar como alma geopolítica y confronta con Wall Street cuando le conviene, como es en el caso de también con la Reserva Federal y las tasas de interés, las cuales empuja hacia la baja. Exactamente lo contrario de lo que hace el dúo Caputo-Sturzenegger. Apertura total, dependencia del FMI, extranjerización de la deuda, políticas pro mercado, no pronacionales y además aumento de las tasas ahora que lo estamos viendo a nivel altísimo. ¿Hay dudas sobre esa pertenencia? Por ahí es una casualidad, son estos dos. Hay un señor que se llama José Luis Daza, menos nombrado por acá, que es un economista chileno, doctorado en economía en la Universidad de Georgetown, ejecutivo del JP Morgan. Fíjense que el JP Morgan es el verdadero semillero de actores económicos, porque salen todos por ahí. Fue director de mercados emergentes del JP Morgan, trabajó en Goldman Sachs, otro frecuente, fundó el fondo QFR Capital Management, que es un hedge fund basado en Nueva York. Está totalmente relacionado con el circuito financiero de Wall Street y la banca de inversión. Es cercano a Larry Finkelstein, el director, el CEO de BlackRock, cercano a otros administradores de fondos globales. Tiene llegada directa al Departamento del Tesoro y al FBI por sus años de lobby financiero. Esto obviamente excede a lo que es la actualidad de Trump. Estos vínculos son mucho más antiguos. Tiene un perfil ideológico diferente. No es un liberal doctrinario como sí es Sturzenegger. Sí, en cambio, es un operador financiero. Lo que mueve en realidad sus intereses es la rentabilidad para los mercados globales. Defiende esquemas de aperturas de capitales, valorización financiera, disciplina fiscal ortodoxa, todo como eje de generador de confianza en inversiones externas. Es un hombre de mercado, no un hombre de Estado. Piensa en clave de trader y de flujos de capital y no en desarrollo nacional. Milley lo incorporó como nexo internacional porque tiene credibilidad en Wall Street y Washington. Caputo lo respeta porque tiene las mismas puertas que él mismo ya tenía, pero a una escala mayor, y hoy está siendo el intermediario con el Tesoro de los Estados Unidos para obtener ese crédito contingente vía ESF, o sea, el Exchange Stabilization Fund. Daza está alineado al ecosistema financiero globalista, no al nacionalismo económico. Es el tipo de asesor que Trump no elegiría nunca para su gestión. Está en la vereda de enfrente en su discurso contra los bancos de Washington, de Nueva York, que desagran a los Estados Unidos, como dice Trump. Para Milley, en realidad, Daza es la credencial de seriedad ante el establishment financiero, pero para el trumpismo, en realidad, es una prueba de que su equipo económico responde a la agenda de Wall Street. Finalmente, entonces, los tres que mencionamos son parte del bloque globalista financiero, que es exactamente el tipo de élite que usa Trump como enemigo público de su narrativa. Para Trump, este es el perfil globalista, aunque de derecha liberal. Globalismo puede ser de derecha o de izquierda. Es útil al establishment financiero, pero no a su agenda nacionalista. Entre otros, por ejemplo, Bausili, el presidente del Banco Central, viene del mismo molde. Es otro ex JP Morgan y otro ex Deutsche Bank. En economía, básicamente, no hay
uno solo, uno, no hay uno solo que tenga un perfil trampista. ¿Qué es un perfil trampista? Proteccionista, industria nacional, control de flujos, son todos pro globalismo financiero. Esto entonces es lo que explica por qué Trump mantiene a Milei a distancia. Milei dice: yo soy trumpista, y se embandera con los símbolos del trumpismo, pero su equipo económico es otra cosa. Es ortodoxia neoliberal que tanto Trump como su entorno combaten. Es decir, Trump nunca apuesta por Milei, solo lo tolera como un aliado retórico, pero lo mira con desconfianza, porque primero lo ve como inestable, después lo ve como sobreactuado, y después porque conformó un gobierno con los enemigos internos de Trump. Al principio, en los primeros meses, Trump, que está atendiendo 200 países a la vez, que tiene el problema de Ucrania, tiene el problema de Israel y tiene un millón de problemas, no sé cuánta atención le presta a alguien que se proclama tan fan de él con Milei. Pero ¿cuánto va a tardar la inteligencia de Estados Unidos para empezar a detectar que realmente este Milei no responde al trumpismo? Los sectores clásicos de inteligencia pueden inclusive hasta haber operado a favor de Milei porque es su gente la que está poniendo. Pero los sectores ligados al trumpismo en algún momento, porque tiene una figura también muy alta en términos de reconocimiento público, Milei, lo van a identificar como alguien que, más allá de lo que diga, está respondiendo a su enemigo interno. Y eso es lo que está sucediendo. Y esto es lo que veníamos planteando al momento. Por eso, en realidad, Trump nunca lo terminó de recibir a Milei. Nunca le terminó de dar el espaldarazo. Y además, con una lógica de cualquier político, si no te recibió cuando estabas en ascenso, cuando empezás a estar en descenso, cuando tenés problemas de corrupción que se hacen público, y cuando vos tenés, porque si no se hacen público a nadie le importa, pero tenés problemas de corrupción que se hacen público, y simultáneamente tenés problemas económicos porque la economía no cierra, bueno, lo más probable es que nunca te den apoyo real. Y ahora llegamos a otro punto que me parece que va a ser interesante. Victoria Villarroel, que empieza a emerger como la alternativa a esta historia. ¿Por qué? Vamos a seguir haciendo un análisis lo más aséptico posible, como si nosotros fuéramos todos extranjeros, los argentinos ya lo son, y que miran esto desde afuera y tratan de entender qué pasa. Victoria Villarroel es alguien conservadora en lo cultural. Y esto es una diferencia con Milei. Milei no es conservador en lo cultural. Milei retasea fondos, que es otra cosa. Pero los libertarios son liberales en el fondo, liberales extremos. Y el liberalismo no es conservador, es la antítesis. Entonces hay una confusión cuando la gente cree que conservador y liberal es lo mismo. No, puede haber conservadores y liberales, pero puede no haberlos. Y en lo que tiene que ver con los derechos humanos, tiene un discurso que conecta bien, podríamos decir, con la base de Trump. Anduvo paseando, está teniendo reuniones con gobernadores, con legisladores, y empieza a hacer discursos posicionándose como garantía de gobernabilidad. Un poco el discurso, lo que ha dicho, ha sido que no tiene nada que ver con Milei, cosa que es una verdad media, porque ella es la vice de Milei, así que no puede desconocer ello. Ya fue en la misma fórmula que Milei y no podía desconocer el modelo económico que pensaba llevar a cabo Milei, pero por otro lado, se despegó rápidamente de Milei, fue tomando distancia. Y hoy creo que los mileístas quieren más a Cristina Kirchner que a Villarroel, realmente la odian. Y ella aprovechó como para decir: muy bien, planifiquen todo, y si hay que sacarlo a Milei, afuera Milei. Yo me quedo, no pienso renunciar, yo no me voy con Milei. Yo soy vicepresidenta, cumplo mis funciones, dijo, y
las seguiré cumpliendo. Y si no está el presidente, ¿cuál es la función del vicepresidente? Ser el nuevo presidente. Ojo con ese tema. Ella no está asociada al modelo económico librecambista radical de la misma manera que lo hace Milei, lo cual le da un perfil más digerible para Trump, que busca rodearse con actores que sean más favorables al proteccionismo y al control estatal en los sectores claves. Que le sean amigos, sí, pero que vayan por ese lado, no que sean amigos de él, pero después en realidad actúen con las políticas de sus enemigos. Villarroel se distanció del escándalo español, aunque las traten de vincular precisamente quiénes los troles libertarios. Los troles libertarios son aquellos que más señalan a Villarroel, bueno, y Mayra Mendoza, pero Mayra Mendoza, pobre. Esto también es otra cuestión para tener en cuenta, la interna que hay entre ellos. Políticamente camina en puntas de pie, podríamos decir, y está cubierta de un manto intentando de que le resbalen todos los problemas que tiene Milei y mostrarse como algo distinto. Si en Washington se habla de Milei como un socio ya incómodo, con un programa económico que está atado con alfileres, si Trump demora en recibirlo y pese a las insistencias de la parte argentina, no lo recibe. Si en septiembre o octubre Milei pierde las elecciones de medio término en la Argentina, que hasta ahora le está yendo bastante mal, el establishment local, que tampoco son flores que desprendan el mejor de los perfumes, el PRO, los gobernadores, los radicales, pueden llegar a ver una salida a la crisis a través precisamente de Villarroel. No en un golpe clásico, sino en un proceso institucional de aislamiento. Si el Congreso, si los gobernadores y sobre todo el titiritero de fondo, que son los Estados Unidos, avala un cambio de timón, puede ser. Fíjense que Trump ya está aumentando la presión sobre un amigo de Milei, Zelensky. Y Milei puede, al igual que Zelensky, transformarse en un estorbo para la política de Trump y desechable entonces cuando se torne realmente como un pasivo que resta más de lo que suma. Hay indicios actuales. Las reuniones que mencioné entre Villarroel con los gobernadores parece ser que intenta constituir una base territorial, cosa que Milei nunca hizo. Milei se basó en su propia fama mediática y en redes. El silencio del PRO sobre el escándalo, no salieron a defender a Milei, hacen silencio, se hacen los distraídos y esperan entonces qué es lo que pasa, el desenlace. Y los mercados, que no sé cómo terminaron, pero habían abierto todo en rojo, con acciones cayendo, todas ligadas al ruido político, lo cual significa, cuando uno le entra a líneas, que la élite económica empieza a cubrirse ante un escenario posible de cambio y tal vez de sucesión. En Trump, por lo menos las versiones hablan del propio Milei, las versiones de la gente que rodea a Milei, de que Milei se sobregiró. Actuó demasiado impulsivo y esto no le jugó a favor con Trump. A diferencia de Villarroel, que se la ve mucho más estable, más equilibrada emocionalmente, por lo tanto, en Estados Unidos habría cierta predisposición a apoyarla como un recambio a Milei. Porque Milei ya entonces no es confiable ni para la base externa ni para su base interna. Trump nunca lo consideró un socio real a Milei, y la caída de profundidad más las cuestiones de corrupción que terminan por bajarle el pulgar.
Villarroel entonces con ese perfil que es más conservador y con capacidad de tejer puentes, cosa que Milei tampoco hace porque Milei confronta, nunca negocia nada, nunca llega a acuerdo de ningún tipo, siempre confronta y trata de imponer. Villarroel puede ser la opción aceptable para Estados Unidos si este gobierno se desmorona. El escenario entonces hacia una transición ordenada que capitalice Villarroel no es descabellada. Se están acumulando elementos políticos, económicos y externos que tras una mala elección empiece a hablarse de responsabilidad institucional. Los argentinos ya conocemos cómo funciona esto, que arrincone a Milei. Y una cosita más antes de irme para comentar, que me parece que es importante tenerla en cuenta. Las señales de que acá hay una operación de inteligencia. Y esto no necesariamente lo favorece a Milei, porque vuelvo a insistir con lo que yo abrí esto. Si hay una operación de inteligencia para demostrar que son corruptos, pero resulta que vos aceptaste la corrupción, eso a vos no te es culpa. Simplemente te deja en una posición más débil. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene mucha capacidad que está haciendo una operación de inteligencia contra el presidente de la nación y su entorno. Y obviamente esto no es la oposición. O sea, sabemos que decisiones de esta envergadura con una oposición cuyo candidato presidencial también iba a pedir permiso a Washington, como era Sergio Massa, está absolutamente fuera de dudas de hacer algo sin el acuerdo de Washington. Es decir, si alguien empieza a organizar una operación, es alguien que tiene vínculos con Washington. Y en Washington el que manda es el trumpismo. La filtración básicamente fue selectiva. Españolo, hombre de confianza de Milei, fue grabado en charlas privadas, con menciones directas a Carila Milei, a Lulemen, a ministros como Petovelo, etc. Los audios son técnicamente, como decíamos, limpios, sin ruidos ni cortes, lo que descarta la idea de un montaje único. El timing es una cosa interesante, aparecen justo antes de las elecciones de medio término, en este clima que estamos describiendo, y en simultáneo con la caída del consumo y del apoyo social. Parece como que todo apunta a una misma dirección, o sea, tanto en la cuestión geográfica de la dirección misma, sino también como en la cuestión temporal. El patrón recuerda a las operaciones de desgaste controlado. Básicamente, ¿qué se hace? Se golpea un fusible, que es españolo, se lo deja caer, ¿para qué? Para que luego corra esa mecha de pólvora hacia la presidencia, hacia arriba. Esto sugiere entonces lo que yo decía, que algún sector de gran poder local o internacional, o probablemente local e internacional, está diciendo que ya no lo quiere en el poder. Y que la idea entonces es que Milei se desinfle para abrir el cambio a un juego ordenado, porque nadie quiere un salto en vacío cuando más o menos controla la situación. Y fíjense en qué momento se da esto. La oposición no es ninguna alternativa, el kirchnerismo está básicamente con una crisis de liderazgo, no tiene una figura capaz de aglutinar, Massa, bueno, ya es imposible seguir reciclándolo, aunque, bueno, todo en este país puede llegar a pasar. Cristina quedó fuera de juego por la justicia y porque aparte es impopular. Kicillof resiste, pero encima tiene sus estructuras partidas. Juntos por el Cambio estalló internamente. Macri intenta hacer pie, no sabe si se cansa de la política o qué quiere. Larreta se lo tragó la tierra. Bullrich quedó licuada porque quedó pegada como ministra a este gobierno. El radicalismo no tiene figuras atractivas. Es decir, no hay ningún sector opositor ni que pueda pasarse a la oposición que sea capaz de garantizar que capitaliza el desgaste de Milei. La sociedad básicamente no los quiere de vuelta. O sea, la sociedad se está empezando a cansar de Milei, pero tampoco quiere lo que había antes, porque si Milei se sigue manteniendo todavía en el poder es porque el espanto por lo que hay del otro lado lo mantiene a Milei en ese poder. Ni kirchnerismo, ni macrismo, ni ninguno de los ismos que están surgiendo
pueden servir como una colectora. Entonces, la única opción es Villarruel como carta de recambio para estos sectores. No es una preferencia personal, después no digan que yo quiero esto, yo estoy diciendo lo que probablemente esté pasando en los círculos de poder reales, porque presenta un perfil estable, porque tiene un perfil ideológico bastante parecido al de Trump, es seria, es dialoguista, es institucionalista, cosas que le gustan a los Estados Unidos clásicamente, tiene una ideología firme en cuestiones de seguridad y memoria que les pueden ser funcionales, está trabajando en paralelo con gobernadores, con guiños a legisladores, se distancia del escándalo, encaja en las ideas del trumpismo clásico, nacionalismo, orden, valores conservadores, rechazo al globalismo, no sostiene la sobreactuación mediática de Milei, es aceptable también para el establishment local argentino, los empresarios, los sectores de poder que se mueven en la Argentina, no la ven como algo que sería dañino a sus intereses. Por lo tanto, desde la perspectiva internacional, no sé si a Trump le conviene seguir invirtiendo en un Milei débil, sino preservar su capital político para un socio que realmente sí pueda sostenerse en el poder. Si me dicen, bueno, pero no tiene estructura política, no interesa nada. En cuanto la nombren presidente y le den lo que levante el pulgar de Washington, enseguida se le arman las estructuras políticas, porque el 90% de los políticos argentinos juegan a ganador. Y el ganador, por ahora, por lo menos, se define en Washington. La estrategia de Trump es tener básicamente nodos alineados que frenen al globalismo en distintas partes del mundo, porque la pelea de Trump es global. Y no importa demasiado si vienen por izquierda o por derecha, lo que importa es que no sean globalistas. Y en ese esquema, Villarruel aparece como alguien que puede ofrecer eso porque no se enfrenta a los sindicatos y gobernadores con una motosierra como Milei, que decíamos que nunca negocia nada, sino que busca acuerdos pragmáticos. Después puede gustar o no, eso es harina de otro costal. Tiene valores, como decíamos, conservadores que conectan con los de Trump, negocia reduciendo el caos institucional, que el caos institucional sí puede no gustarle hoy a Washington, porque puede abrir las puertas a que salga algo que no sea del agrado de ellos, un nacionalismo real, por ejemplo. El escenario entonces es de una posibilidad de recambio adentro. Si el aparato de inteligencia, si los sectores empresariales, si los políticos están permitiendo que Milei se desgaste, si no hay una oposición riesgosa, no tiene capacidad la oposición de capitalizar nada, está neutralizada, pero además garantiza que cualquier cambio que haya va a ser más de lo mismo. O sea, nosotros no tenemos en este momento una oposición que va a decir, va a cambiar la política exterior argentina, va a cambiar el modelo. Es de matices, pero va a seguir alineado con Washington y eso sea lo que sea, es lo que piensan seguir haciendo. Entonces, el momento también para emprolijar la situación es ahora, porque en otro momento, con una posición radicalizada y que puede amenazar, puede aprovechar el desgobierno para llegar al poder. Pero en cambio, ahora no hay nada organizado y entonces es fácil un recambio, no se corren grandes riesgos. Villarroel es básicamente una solución institucional que mantiene el rumbo conservador, pero sin el desorden de Milei. Esa es la ventaja. Y Trump, de esta manera, que conseguiría un socio en la región más alineado y previsible, al cual podría ayudar, por ejemplo, si Lula no termina de alinearse, porque recuerden que Lula está alineado con los enemigos de Trump, con los globalistas. Entonces, con Lula, Trump sí no tiene buenas relaciones. Para emparejar un poco la balanza en la región, necesitaría una Argentina que se pueda oponer. Ahora, seriamente, Milei no es una opción para oponerse al Brasil de Lula. Si vamos a disputar
entre globalistas y trampistas, los países o la región, necesita Trump tener a alguien más serio para presentar que Milei. Y ese es el papel que puede ocupar Villarroel en esta historia. Dado que otras opciones no están visibles o no son del paladar de Trump. Eso es seguro también. No me digan, no, pero a mí me gustaría Yerbe. Sí, bueno, pero Yerbe no está en esta discusión. A eso es a lo que me refiero. Las grabaciones en realidad son más que un escándalo, son una señal de que se abrió el proceso de recambio interno. Algo pasó, algo se rompió. Porque no cualquiera hace este tipo de grabaciones. Esto no es un agente suelto que lo hizo. Aquí hay una operación profunda de inteligencia que está dando resultados y el objetivo es el recambio presidencial. Así que estamos hablando de algo de un nivel alto. Villarroel es la que puede capitalizar esa situación, objetivamente por todo lo que describí, es la que tiene mayor proyección para ocupar ese espacio, tiene el visto bueno de Estados Unidos y no tiene, la verdad, resistencia social seria, más allá de algunos grupos politizados que hablan de la relación con Astiz y todo, pero esto no mueve el amperímetro a nivel ciudadano. Si uno sale por la calle, habla con la gente, eso no es tema, no es tema, no es que esté bien o mal, no es tema. El núcleo de Milei no tiene trampistas, su staff clave está totalmente alineado con el globalismo financiero. Entonces la posibilidad de recambio, una vez más, vuelvo a insistir, es Villarroel. Es la única figura que puede presentarse como una trampista auténtica en lo cultural y político, cosa que acá nunca se entiende, no en lo económico solamente. Y ya con esto termino. Esto refuerza una hipótesis. Si Trump mira a la Argentina como nodo estratégico, es decir, como la forma de retener la región, porque si hay un reparto en el mundo con Xi y con Putin, yo ya les he explicado que la Argentina para Rusia está detrás de África. Me lo dijo a mí, el jefe del departamento de Cancillería para América Latina. No me lo dijo con estas palabras, pero sí, África está en una actitud de prioridad por encima de nuestra región. China viene a hacer negocio y no va a cambiar el gobierno de nadie. Bueno, la disputa en nuestra región, en Sudamérica, es simplemente entre globalistas, demócratas o trampistas. Esas son las dos discusiones que hay en juego. Y si Trump quiere tener a la Argentina de su lado para equilibrar el peso que tiene Brasil con Lula y de esa manera volcar a Sudamérica, sacarla de las redes demócratas y pasar a sus propias redes, Villarroel es el recambio más confiable que se le presenta. No sé si es una bomba lo que acabo de tirar, según mi perspectiva, que yo diría internacional. No tengo fuentes especiales, no hay gente que me vino zurrana al oído, ni siquiera conozco a los actores internamente, no sigo demasiado la política argentina, simplemente aplico una misma metodología de análisis que uno aplicaría si esto pasa en Armenia, en Francia o en otro lado. Mirás los principales puntos de referencia, los encolumnas y sacar conclusiones. Eso es lo que acabo de hacer, más allá de que guste o no guste lo que acabo de decir.